Ángel Valderas, profesor jubilado, recién jubilado de la Universidad Autónoma de Querétaro y del Tecnológico de Querétaro, del sistema TEC-NM, en ambos casos, Facultad de Ingeniería. Simplemente es esto, mira, yo tengo aquí mi computadora, porque he venido recopilando una serie de datos a partir de que Donald Trump comienza a anunciar aranceles, primero en su campaña electoral, pero sobre todo a partir del 20 de enero, cuando toma posesión y vienen sus primeras órdenes ejecutivas. Bueno, yo aquí tengo una gráfica, no es importante que la vea el público, simplemente es una gráfica que viene de la revista Fortune, que son 125 años de aranceles en la historia de los Estados Unidos. 125 años en el que han aplicado aranceles del orden del 30%, 1900. Hoy en la mañana, 1 de abril, estaba viendo un noticiero español, Negocios TV, en donde estaban hablando de que se estaban previendo incluso aranceles del orden de este 30% y hacían la correlación hacia el pasado. ¿Cuál es la historia de los Estados Unidos? Se llama proteccionismo económico. ¿Para qué pones aranceles? Porque no quieres que entre mercancía extranjera en tu país. De 1900 viene una caída dramática hasta por ahí del 1920 y hubo algunos economistas correlacionan la subida de aranceles con la gran crisis de 1928. Y luego baja. Última fase para entender a Donald Trump. La globalización promovida por Ronald Reagan, Margaret Thatcher, estamos hablando de 1980, donde comienza a concretarse. Los Chicago Boys operando en Chile con la dictadura militar de Augusto Pinochet, que es la imposición del neoliberalismo, la globalización, apertura de fronteras, sacar la producción de Estados Unidos, saca su producción Ford, Chevrolet, Stellantis, que era Chrysler, vámonos a fabricar a México, vamos a fabricar a China, y lo acaba de decir, se le salió, según yo, a J.D. Vance, vicepresidente de los Estados Unidos, que en una de sus tantas intervenciones que están teniendo, se le salió decir que la globalización le salió mal, porque ellos lo que tenían en mente de globalización es: yo diseño mis automóviles en Estados Unidos, diseño mis computadoras en Estados Unidos, diseño los celulares en Estados Unidos y me los llevo a producir a China, a Corea del Sur, a Singapur, a México, a Colombia, a Brasil, porque me sale terriblemente más barato producir allá y ya el producto terminado lo regreso a Estados Unidos. Y estamos hablando de un proceso de 50 años de globalización. Hoy en día, cuando Donald Trump pone aranceles, que forma parte de la historia de los Estados Unidos, es porque se dan cuenta que Estados Unidos tiene un déficit comercial altísimo, tiene la mayor deuda pública del mundo. Cuando tú debes 32,000 billones de dólares, dices, ¿de dónde voy a pagar? Cuando tienen un aparato público costoso, pones a Elon Musk con una mentalidad empresarial a un cargo gubernamental como es el DOGE para recortar empleos, cierras la USAID, cierras un chorro de cosas, va todo ligado. La gran razón de estos aranceles es la crisis económica en los Estados Unidos, su pérdida de competitividad en manufactura. De 60 campos tecnológicos de vanguardia, China lleva la ventaja en 54 de 60. No estamos diciendo mitad y mitad o que los chinos en 10, no. A mí me gusta mucho Mirko Casale, lo recomiendo mucho en su canal de Telegram, ahí les va,
que se los han cerrado en YouTube, etcétera. Entonces tienes que ver en Rumble, en BK, en otras redes, porque está censurado. Y saca un meme que es muy famoso, donde está una mujer reclamándole a un gatito que está en una mesa. En este caso, la mujer le está diciendo al gatito: nos prometiste que ibas a fabricar nuestros productos. Y entonces el gatito, con un sombrero chino, dice: sí, pero también iba a aprender a fabricar los míos. Fíjate cómo Mirko Casale, que es italiano, que trabaja para canales rusos, Russia Today, por ejemplo, con J.D. Vance hay una convergencia. Los dos dicen exactamente lo mismo. Sacas la producción, pero China y los tigres asiáticos hacen lo que no hizo el neoliberalismo en México y en general en América Latina. Porque Singapur, Corea del Sur, China, incluso la India, sacaron la producción, pero aprendieron a producir y la mejoraron. Hace todavía, yo creo que 25 años aquí en México, los productos chinos tenían la fama de ser desechables, ¿no? Yo me acuerdo que mi mamá, que en paz descanse, le gustaban mucho unas pantuflas chinas que le duraban un mes. Y yo me acuerdo que le decía: oye, mamá, pues cada mes te tengo que comprar pantuflas. Y me decía: sí, pero están bien baratas. Y además ya sé que me van a durar un mes. Ah, bueno, va. Pero cuando tú empiezas a ver dispositivos electrónicos, de celulares, de computadoras, de resonancia magnética, de dispositivos médicos, satelitares, el trabajo en la nube, y ves que detrás está Huawei y otras compañías chinas, entonces empiezas a entender que los chinos aprendieron a producir y que hoy en día producen más barato. El ejemplo clásico: Tesla ya no es la empresa número uno en la venta de automóviles eléctricos. Fue rebasada desde hace años por BYD. Hoy en día, en Europa, incluso en una posición política que a mí me parece increíble, los europeos están prefiriendo comprar coches eléctricos europeos o chinos que Tesla, y se les ha caído la mitad de las ventas en Europa, que es gente con poder adquisitivo, porque no quieren hacerle el caldo gordo a Donald Trump. O sea, quiero pegarle a Donald Trump de manera indirecta, sin disparar una sola bala ni un solo arancel, simplemente dejo de comprar automóviles Tesla. Esto en México aquí lo tenemos que entender muy claro, porque la narrativa de la derecha mexicana, desde el inicio de los aranceles, es contra Claudia Sheinbaum, es contra la 4T, es contra Morena, por el narco, porque tienen connivencia con el narco, y por cuestiones de migración. Cuando Donald Trump anuncia aranceles a México, ese mismo día estaba anunciando aranceles para Canadá y a China con exactamente el mismo pretexto. Fentanilo, China, Canadá, México. Y digo pretexto. Y pretexto en el caso de Canadá y México, inmigración. Sí, pero ese mismo día anunció aranceles a la Unión Europea, a 27 países: Alemania, Francia, Bélgica. Pero ahí no dijo por qué. No habló ni de drogas, ni habló de migración. Dejó fuera al Reino Unido porque por el Brexit se salieron. Bueno, aquí tengo un documento de la Tax Foundation que recomiendo a la gente que ve esta transmisión. Es el Tracking the Trump Administration Tariff Policies. Es un tracking, es un seguimiento. Tax Foundation, Estados Unidos. Primeros aranceles que anuncian, y en este caso yo se los diría a los medios corporativos que vienen con la narrativa del narcotráfico, fueron anunciados el 27 de enero. Una semana después de que llega Donald Trump, anuncia aranceles. ¿A quién? Ojo, semiconductores e industria farmacéutica. ¡Pum! Primera amenaza va contra sus aliados. ¿Quién es el principal proveedor de semiconductores para los Estados Unidos? Uno de sus más fieles aliados, Taiwán. Entonces Donald Trump le pega a Taiwán
le pega a Japón, le pega a Singapur, porque son los que proveen de semiconductores. Industria farmacéutica. ¿A quién le pega Donald Trump? A Suiza y a países europeos, Alemania, que tienen una industria farmacéutica muy fuerte. Estos fueron los primeros aranceles, ¿eh? Porque los que se anunciaron para México fueron el 1 de febrero. Aquí estamos hablando del 27 de enero. 1 de febrero contra 30 países. 27 de la Unión Europea, Canadá, México y China. Pero el 10 de febrero se anuncian aranceles contra productos específicos. Acero, aluminio. 12 de febrero, aranceles contra autos. Y luego viene el 25 de febrero, aranceles sobre el cobre. Y desde el 12 de febrero, una cosa que la presidenta ha dicho, se anunciaron aranceles recíprocos, que son los que entrarían en vigor mañana 2 de abril, pero que habían sido anunciados para entrar el 1 de abril. Nada más que Donald Trump salió a decir que quién sabe por qué, que ese no era un día bueno. Entonces, al 2 de abril. Bueno, con esto, este panorama, ¿qué nos muestra? Los aranceles, cuando los pones tú como productos, dices, ¿a quién le voy a pegar cuando pongo aranceles? Así como señalé semiconductores e industria farmacéutica, pues yo lo que hice como profesor de ingeniería, pues dije, voy a buscar quiénes son los principales productores de acero. ¿De dónde obtiene Estados Unidos su acero? ¿Y a quién le va a pegar? Y entonces descubres que la principal víctima es Canadá, Temec, tan aliado de los Estados Unidos que Canadá forma parte de la OTAN, ¿eh? Bueno, ¿a quién le pega? A Brasil, país de los BRICS. ¿A quién más le pega? A su socio de Corea del Sur. Viene México, cuarto lugar en exportación de acero a Estados Unidos. Pero le pega a Rusia, de los BRICS, le pega a otro aliado de la OTAN, Turquía, le pega a otro superaliado de los Estados Unidos, Japón, le pega a otro aliado, Alemania, le pega a Taiwán, ya le pegó con semiconductores, le vuelve a pegar con acero, le pega a la India, le pega a China, le pega a Vietnam. Que a China le ha pegado primero el 10%, luego se lo aumentó al 20%, y es algo que pudiera darnos risa si no fuera tan grave. Lo último que anuncia Donald Trump son aranceles a quien le compre petróleo a Venezuela. Y resulta ser que Estados Unidos es un gran comprador de petróleo a Venezuela. Entonces es una locura que serían como autoaranceles. Si vemos los datos, nos debe de quedar claro que el origen es la crisis económica en Estados Unidos, su déficit comercial y una guerra comercial contra China. Porque lo del Canal de Panamá es contra China, lo de Groenlandia es contra Rusia, es contra China, y los aranceles a los chinos es arancel general y luego en productos específicos. Esto nos tiene que quedar claro. Lo demás podríamos decir daños colaterales. Cuando vemos el caso del aluminio, descubres que Donald Trump le pegó a aliados de Medio Oriente. Emiratos Árabes Unidos, Omán, le pega a Argentina de Milei. O sea, aquí Donald Trump con los aranceles no está castigando a nadie que por el narco, que por la inmigración. No. A ver, los aranceles son porque le estoy comprando mucho aluminio a Canadá y entonces lo que necesito es que ese aluminio se produzca en Canadá. Los autos. Yo quiero que Ford, Stellantis, Chrysler regresen sus armadoras. Ahí está detenido el proyecto de Tesla en Nuevo León, porque el mismo Elon Musk dice, si fabrico mis Tesla en Nuevo León, voy a tener que pagar aranceles. ¿Y qué es lo que quiere Donald Trump? Pues que Toyota no tenga armadoras en México, que Volkswagen cierre su armadora en Puebla, o que cierre la armadora de Audi o la que tiene BMW en San Luis Potosí, y que se vayan a Estados Unidos.
que Honda cierre en el Bajío, se vaya a Estados Unidos. Que la Ford de Hermosillo y la que está aquí cerquita en Cuautitlán cierren y se vayan a Estados Unidos. Suena, yo no creo sinceramente que le alcancen 4 años a Trump para eso. Porque no nada más es mover una fábrica, es toda la cadena de aprovisionamiento y los recursos humanos que necesitas. México, y ahí va el Plan México, que salió antes de los aranceles, produce más ingenieros que Estados Unidos. Tú para que muevas una planta como Ford, como Honda, requieres un número adecuado de ingenieros en los Estados Unidos. Pero se te van a encarecer los productos. La energía es más cara en Estados Unidos, todos los insumos son más caros en Estados Unidos, la mano de obra es más cara en Estados Unidos. Y luego Trump se metió también con las autopartes. No nada más los autos, sino las autopartes. Ni siquiera están fuera de duda. Yo he visto el rango de análisis económicos. Lo más barato que te dicen que va a subir de precio un automóvil norteamericano, lo más barato, $1,000. Es decir, 20,000 pesos más caro. Pero de ahí van hasta un rango de $12,000, 240,000 pesos. Es decir, si un coche te costaba 500,000 pesos, te va a costar 750,000 pesos. Y si un coche te costaba 200,000 pesos, te puede andar costando ya 300,000 pesos. ¿Quiénes van a ser las primeras víctimas en el corto plazo? Los consumidores norteamericanos. El aluminio, las latas de cerveza, de bebida, la envoltura de los chocolates, la industria farmacéutica usa el aluminio para las pastillas. Porque si queremos ver, a ver, de toda esta marea de aranceles, ¿dónde vas a pegar? Basta pensar qué se produce con el acero, qué se produce con aluminio, semiconductores están en todos lados, por lo tanto implica aumento de precios en computadoras, en cuestiones de satélites, en celulares y, ojo, en automóviles eléctricos y en automóviles normales, porque usa sensores, usa semiconductores. O sea, para los norteamericanos va a ser una carga pesada. Lógicamente, un producto no va a aumentar el 25% de manera directa. No. ¿Por qué? Pues porque dices, bueno, ¿cuánto consumo de aluminio? Esa es la parte que va ahí. ¿Cuál es la estrategia que está siguiendo la doctora Claudia Sheinbaum y el gobierno de México, que me parece la más adecuada? Pues tratar de salvar lo que sea salvable con el TEMEC. Y también decirle, mira, son tus empresas, estás grabando a tus empresas. ¿Por qué se detuvo la aplicación de aranceles que ya estaba anunciada y que iba a aplicarse? Pues porque lógicamente hicieron labor de cabildeo las tres grandes empresas automotrices norteamericanas, pero no solo. Acaba de anunciar Honda que no va a construir su planta en Argentina, se viene para México. Porque también eso no va a ser fácil y tampoco vas a garantizar que los precios bajen porque fabricas en Estados Unidos. Hay que recordar que antes de la globalización, un negocio que se hacía en México era la fayuca. Ibas a traer productos en Estados Unidos y los vendías acá, pero invariablemente eran productos mucho más caros. Hoy en día, si tú te metes a Mercado Libre o a Amazon, si quieres ayudar en la riqueza de Jeff Bezos, descubres que hay productos chinos que puedes comprar en México y que tienen calidad de primera, y entonces tú dices, ¿y por qué voy a comprar un producto norteamericano más caro? Yo vi un documental de gente en California que decían, a mí no me interesa si es un Tesla, si a mí BYD me cuesta más barato, compro BYD. O sea, hay una cuestión pragmática del consumidor norteamericano, hay un frente interno de todos los sectores empresariales que se van a ver afectados. Yo lo veo metafóricamente como un juego de vencidas, que está Trump midiéndole, que está su secretario de Comercio. Por eso hay cuestiones muy contradictorias. Por eso Trump dice, estoy molesto con Rusia y les voy a poner aranceles al petróleo. Y al día siguiente dice, no, siempre no, porque...
y te anuncian un arancel a Colombia y a los BRICS del 100% y le voy a poner aquí, y va a Nigeria y Sudáfrica y al día siguiente. Eso nos muestra las tensiones internas en toda la clase empresarial, la clase gubernamental, los puntos de vista distintos del mismo equipo de Donald Trump, porque saben perfectamente, es como un chivo en cristalería, que va a haber una serie de efectos colaterales, algunos de los cuales los pueden controlar, otro no. Ya llevamos 2 lunes negros, ¿eh? Hoy es martes, ayer fue el lunes negro y la semana pasada también. Caída estrepitosa en las bolsas, incluso en sectores tecnológicos como Nvidia, por ejemplo, productor de semiconductores, pero todo derivado de los anuncios. Cada anuncio de Trump sacude el mercado. Por ejemplo, cuando dice, no nada más van a ser autos, sino también autopartes. Y bueno, nuestro México, ¿en dónde va a pegar? Pues simplemente tenemos que ver en México, pues en dónde es que, qué estados son los que más exportan a Estados Unidos. Que también esta es una gran contradicción que ojalá la gente de estos estados gobernados por la oposición, porque salieron los panistas a festejar, festejan la aplicación de aranceles. Y aquí tengo la lista de las exportaciones por estado a Estados Unidos. Aranceles generales, ¿a quién le va a pegar primero? Chihuahua. Y los panistas y Maru Campos contentísimas cuando los primeros afectados van a ser los chihuahuenses. Segundo estado más perjudicado, Coahuila, gobernado por el PRI, festejando la introducción de aranceles. Tercero, Nuevo León, de MC. Pues yo digo, sigan festejando aranceles y que luego sus poblaciones se los reclame. El primer estado con volumen fuerte de exportaciones gobernado por Morena es Baja California. Luego ya viene una segunda fase, Tamaulipas, Guanajuato, que tiene mucha industria maquiladora, Jalisco, gobernado por MC, Sonora. Luego ya viene Estado de México, San Luis Potosí, Puebla, mi estado, Querétaro, Campeche, Aguascalientes, Tabasco. Y luego ya vienen otros estados. Y es natural, es natural. Mira, en la industria de la construcción en Estados Unidos se les destruyen muchas casas por tornados porque las casas las hacen de madera. Y le pones aranceles a la madera canadiense, uno de los principales exportadores del mundo en madera, y le pones aranceles al acero. ¿Qué estás haciendo? Encareciendo tu mercado inmobiliario. Y ellos no tienen las medidas de amortiguación que tenemos en México. No tienen un Fobiste, no tienen un Infonavit. Los norteamericanos se pasan gran parte de su vida pagando las hipotecas a bancos privados con tasas de interés altas y que no se tientan el corazón, como los incendios en Los Ángeles, que las casas aseguradoras no quisieron pagar seguros. Entonces, ese es un problema que yo creo que lo que puede detener a Trump es el frente interno. Son los daños que va a causar a su propia economía. Ahora, si todos los países agraviados, vamos a ver el plan muy probablemente el día 3 de la doctora Claudia Sheinbaum en su mañanera, que nos va a dar las grandes líneas del plan de respuesta de México, pero se están generando tensiones muy fuertes. Por ejemplo, cuando Europa dice, pues vamos a aranceles recíprocos, China ya lo hizo, ¿eh? Y China lo hizo, pero de manera quirúrgica. China no es de que me pones aranceles del 10 a todo, yo te pongo al todo. No. China dice, ¿dónde te va a pegar más a la base electoral de Donald Trump? Productos agrícolas y esto. Y entonces China dice a la carne de cerdo y a soya, etcétera. Bueno, cuando lo mismo quiere hacer Europa, Trump dice, no, a ver, yo puedo poner aranceles, pero no me pongas aranceles recíprocos. Y entonces le dice a Francia, pues te voy a poner aranceles en el aceite de oliva, en el vino, etcétera. Pues sí, porque cada quien dice, a ver, ¿qué es lo que más importa? Pues vamos a poner aranceles. Es una guerra comercial en toda regla y como ha señalado la presidenta,
Es una medida unilateral del gobierno norteamericano. Todo mundo lo tiene claro y todo mundo está tratando de controlar los daños. ¿De qué va a depender? De lo que veamos mañana 2 de abril. Porcentaje general, a qué países, a qué productos. Porque este cuadro de la Tax Foundation pues ya nos da una guía sobre lo que te va a afectar, cómo te vas a proteger. Áreas de oportunidad para México. Una, diversificar nuestro mercado externo, que lo tendríamos que haber hecho hace mucho tiempo, pero el gobierno norteamericano se puso de pechito porque no nos puede acusar simplemente de decir, a ver, ¿le vas a poner aranceles a mis autos? Pues mira, los voy a vender en otro lado. Ya. Ah, ya me sacaste estas empresas, pero ¿qué crees? ¿Ya llegó una europea o ya llegó una china? Eso es sano para la economía mexicana. Segundo, ahorita que llegué aquí en el estudio, había quien traía su playera hecho en México, Plan México, presentado por la doctora Claudia Sheinbaum, antes de los aranceles. Vamos a fabricar en México. Vamos a potenciar el mercado interno y si lo que comprábamos fuera, pues lo vamos a producir aquí en México y es como el caso del petróleo. Hubo un tiempo que en el sexenio de Vicente Fox era vende la materia prima, vendan, 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 no construyas refinerías, no proceses, destruyeron la industria petroquímica porque era vender materia prima a lo loco. Claudia Sheinbaum dice, nuestro objetivo es ser autosuficientes en petróleo para alimentar a nuestra industria petroquímica, nuestra refinación de petróleo para ser autosuficientes en diésel, gasolina, etc. Ese para mí es un camino. ¿Cuál es el problema? Hay medidas públicas que son de corto plazo, otras son de mediano plazo, otras son a largo plazo. El Plan México es a largo plazo, con efectos que se pueden sentir a mediano plazo y con un gran esfuerzo. Por ejemplo, Plan México, semiconductores. Y hay un equipo trabajando todo 2025. No vamos a poder fabricar semiconductores de 7 nanómetros, que son los más avanzados del mundo y son carísimos. No, no podemos llegar a ese nivel. Pero sí vamos a fabricar en México los semiconductores que usan los refrigeradores, las lavadoras, las estufas, la mayor parte de los automóviles. Yo no veo otra salida porque el neoliberalismo nos dejó muy enganchados desde el TLC de Salinas de Gortari a la economía norteamericana. Sí dependemos mucho en este momento. Hay tal asimetría que no puedes contestar de manera simétrica. Lo puede hacer China. China lo hace. Rusia tampoco podría, bueno, nadie podría contestarle a los Estados Unidos de manera simétrica económicamente. Rusia le puede contestar a Estados Unidos militarmente de manera simétrica por su gran arsenal de bombas atómicas, por sus cohetes hipersónicos, que Estados Unidos no tiene manera de defenderse, pero económicamente Rusia no. China militarmente todavía no crece para responder económicamente, pero sí, para responder militarmente, pero sí económicamente. Aunque hoy en la mañana, yo veía que se filtró un documento del Pentágono, en donde ellos el escenario que ven es que si van a una guerra contra China, tienen que dejar de intervenir en Medio Oriente, en América Latina, en Europa, porque no va a ser fácil combater a China. Y el diferendo es Taiwán. O sea, los mismos norteamericanos se están dando cuenta que incluso militarmente, si ellos van a quererse meter a una guerra con China en China, tienen que sacar a sus fuerzas de la OTAN, de Europa, tienen que dejar a Israel, tienen que dejar a Irán, o sea, porque no les va a alcanzar. Ese para mí es el gran panorama en el que tenemos que ver los aranceles. Si lo seguimos viendo como la oposición, no, que el cártel Jalisco, Nueva Generación, etcétera, no, eso es patito
y no va a permitir entender en dónde estamos parados y cuáles son las áreas de oportunidad. Soy Ángel Valderas Puga, profesor jubilado de la Universidad Autónoma de Querétaro, del Tecnológico de Querétaro, con una cordial invitación a ver la 4TV, ponerle like, compartir estas emisiones, porque de alguna manera tenemos que combatir a los medios corporativos con sus campañas de desinformación.